Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, en este primer programa de la PIC en Flandes. Hemos empezado bastante fuerte, hablando sobre todo del tema de los incendios en España, en particular el incendio de Tenerife, verdaderamente devastador. Y en esta segunda parte, más breve que la primera, por cuestiones de tiempo y de programación, vamos a tratar temas verdaderamente interesantes, como los relativos, por ejemplo, a la desinformación. Estamos constantemente sometidos a desinformación por parte de aquellos que se encargan de verificar las noticias. Verdaderamente sorprendente. O sea, es así. Hablaremos también de cuestiones como la guerra de Ucrania, importantísimas novedades. Estamos viendo cómo es un proceso bélico que, lejos de aclararse, parece que todavía se complica más, y luego hay muchísimas otras cuestiones. Entonces, cedo rápidamente la palabra al teniente general don Emilio Pérez Germán para que nos aleccione en ese sentido. Adelante, mi teniente general. Dentro de lo que has anunciado, pues este verano lo terminamos en un momento que para mí es crucial para España, porque yo particularmente, y creo que muchos también de nuestros oyentes y compañeros míos, por lo que hablo con ellos, creemos que España, después del 23 de julio, se encuentra en una encrucijada de la cual no sabemos cómo vamos a salir. Y resulta que ante esa situación, ningún partido político y, por supuesto, ninguno de los medios generales que se apoyan en las subvenciones de esos elementos políticos, pues traspasan o trasladan esa incertidumbre al conjunto de la sociedad. Y de esa forma, pues yo, por hacer una equiparación, es como el señor que está en un bosque espantándose unas abejas que tiene un panel muy entretenido en quitárselas de en medio y no se da cuenta que le llega el lobo y el lobo se lo come al final. Pues esa es una comparación muy simple, pero es así. En los medios estamos viendo una serie de noticias que no voy a mencionar porque estoy aburrido de oírlas ya, de todo lo que ha estado soltándose en televisiones, radios y medios de cualquier tipo sobre una serie de situaciones o sucesos que han sucedido, pero de lo importante que es a dónde va España, dónde nos vamos a encontrar de aquí a un par de meses, pues de eso se habla poco. Y tenemos un problema, para mí, muy gordo, muy importante, que nos puede llevar a una situación que, que yo estimo no es de no retorno, pero de muy difícil retorno, y por lo menos a largo plazo. Con lo cual, el futuro no es nada halagüeño, ni mucho menos. Estamos en el interior y vemos pues todo lo que está pasando con la posible investidura, los posibles pactos y con quién se pacta, con quién no se pacta, y los programas y las exigencias políticas que no tienen nada que ver con las necesidades de España como tal, como nación soberana, y todos sus componentes, que somos todos nosotros. Es decir, que nos vamos encontrando ante una posible situación que vaya usted a saber cómo termina, porque claro, aquí el pronosticar, el comentar lo malo o los sucesos es una cosa, ponerle remedio es otra. Y a ver quién le pone remedio. Yo no encuentro a nadie, del más importante, al menos que tenga o haya expresado: no se preocupen que yo me ocupo de esto. Y entonces eso es una preocupación grande, preocupación interna, preocupación que va unido a ese deterioro de bienestar,
la inflación, la deuda, el malestar. Están hablando que el doble va a costar a los padres y a los abuelos, por supuesto, la entrada en el colegio de los niños ahora. Y si vas a la compra, yo como voy a la compra con frecuencia, pues puedo ser testigo de que esto no es ir bien. Hoy ha habido los datos del paro, como siempre maquillados, pero el paro es para tocarse los pantalones, porque mucho cuidado hasta dónde va a llegar el nivel de paro y la ausencia de ayuda exterior, porque estamos perdiendo categoría como nación. Pero luego a eso hay que unirle otros problemas, los de siempre, que tú estás muy en ello, el tema de Gibraltar. O sea, acabamos de ver cómo una patrullera gibraltareña o británica echaba de nuestras aguas territoriales a pesqueros. Estamos viendo cómo el aeropuerto de Málaga se ha convertido en la puerta de entrada a Gibraltar, puesto que su pista resulta un tanto complicada y entonces ante la inseguridad te mandan directamente los aviones a Málaga, y de Málaga, sin más, aunque ya no está en la Unión Europea los British, pues ahí todo el mundo se mueve con total libertad por España y España pues no dice nada. ¿Qué vamos a hablar de las pretensiones marroquíes que vuelven otra vez a sacar el dedito, señalando lo que no es suyo? ¿Y aquí qué se hace? Y el aumento de inmigración irregular que nos está llegando a las costas de Granada y Almería. Ayer creo que fue ya el desideratum, de casi más de 1.000 personas en una mañana, que entraron ahí y aquí no pasa nada. En fin, son muchas cosas. Y si nos vamos un poquito más lejos, hacia el sur tenemos la que está formándose en el Sahel, con el tema del Níger, que eso da lugar a Canarias, precisamente, un gran problema de lo que puede pasar, que está muy cerquita, más luego, quién va a tomar allí las riendas y en qué va a acabar aquello. Y si nos vamos a Ucrania, pues en Ucrania en este verano también, pues hemos visto cómo el señor Prigozhin, pues se le ha caído el avión con la mala pata que iba dentro. Y aquí todo el mundo se acusa, y unos se acusan y otros dicen que usted porque me acusa. Pero es que esta misma mañana he leído que el amigo Zelensky ha cesado a su ministro de Defensa. Y aquella contraofensiva, que en fin, pues creo que de eso sé un poco del tema, que empezó a primeros de junio en el sur de Ucrania, pues creo que ha avanzado 5 kilómetros desde el 5 de junio. Es cuestión de ver qué pasa. Coges la información que te llega de la OTAN, Estados Unidos, Gran Bretaña y sus servicios de inteligencia, y por otro lado la que te llega de Rusia, y parece que son dos temas completamente diferentes. Últimamente, lo acabo de ver ahora mismo en la televisión, Zelensky está ya pensando en llamar a filas a gente disminuida. Ya se está acabando. Y todavía hay gente que está diciendo, no, Ucrania, vete tú a saber. En fin, todas esas cosas a España, más cerca o más lejos, nos afecta. Y eso, pues parece ser que no es noticia. Hay otras cosas mucho más besuconas que sí son noticia. Y nada más. Muy bien, muchísimas gracias, mi teniente general. Simplemente aportar los datos que está trasladándose a la opinión pública británica es que el número de jóvenes ucranianos muertos en la contraofensiva excede ya los 50.000. O sea, está siendo una carnicería absoluta. Y la prueba está en que ahora van a enviar pues, a los esquizofrénicos y a los que no pueden, por sus condiciones, pues, soportar un arma. Pero bueno,
En fin, cedo la palabra rápidamente al general Cifuentes. Adelante, mi general. Sí, muchas gracias. La verdad es que se han tocado muchos temas, ¿no? Y centrarlo no va a ser fácil. Yo me quedo con la preocupación de este verano, de la vuelta del verano, de cómo la preocupación por el relato y modificar el relato y establecer el relato es lo más importante, ¿no? Y un buen relato, bien adornado, exento de aristas y de otros problemas, pues hace que la gente se confunda y que vaya equivocada, ¿no? Por ejemplo, a unas elecciones. Porque yo no digo que no haya muchas personas que hayan votado al PSOE, que estén convencidos de eso, ¿no? Pero seguramente la gran mayoría lo habrán sido por el relato que han hecho sus dirigentes de que no gobernara la derecha, ¿no? La derecha extrema y seguramente ha sido por eso. No porque quieran que el PSOE se alíe con anticonstitucionalistas, etcétera. Alguno habrá, pero simplemente por un relato bueno, que todavía cala en nuestro pueblo, que se simplifica, se adorna, se insiste, se machaca hasta que se construye una historia. Se construye una historia que hace que la gente vaya por ahí. Y un señor ha decidido que no se veranea en julio en España y no se ha veraneado en julio, se veranea en agosto. Y en julio todos a escucharme y luego a votar. Es así. Y se ha construido un relato perfecto pues para impedir, como ha conseguido impedir que el centro derecha pueda gobernar, ¿no? O sea que ahora nos vamos a enfrentar pues a una situación muy inestable, como dice el teniente general, y vamos a ver cómo salimos de ella, ¿no? El caso era no hablar de lo importante, ¿eh? Lo importante no había que hablar. Y en agosto, como había que descansar, no ha salido ninguna noticia importante. Todas estas que se han comentado de Gibraltar, Ucrania, bueno, lo de las pateras, bueno, la cantidad de inmigrantes ilegales que están entrando en España, todo eso no, en agosto ni una sola palabra. En agosto se ha hablado fundamentalmente de un crimen de Indonesia, en Indonesia, y ya pudieras poner el medio de comunicación que fuera, que era eso. Y luego, por supuesto, lo de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Dirigida por un socialista y que apoyaba y estaba en perfecta relación con el poder establecido, ¿no? Un señor que ya debería haber estado fuera de su puesto desde hace mucho tiempo. Pero el caso era no hablar de lo importante. Así no hay ninguna manifestación. O sea, ha habido manifestaciones en favor del feminismo en la iglesia de Motril, pero ninguna por 10 euros el litro de aceite o ninguna por los precios que hemos pagado para volver a nuestros hogares de vacaciones, ¿no? Es increíble, o sea, tenemos una sociedad narcotizada, totalmente adormecida, que sigue lo que el relato le cuentan y donde los medios de comunicación pues juegan un papel tremendo en beneficio de quien escribe el relato para que los demás se lo traguen. Así que muy preocupante, en general. Sí, señor. Muchísimas gracias, mi general. Cedo la palabra rápidamente a don Fernando Platón. Adelante, don Fernando. Pues sí, realmente el panorama que tenemos en España es duro. Y es duro porque quitando que este trimestre vamos a tener buenos datos económicos en la parte del turismo, pero unos buenos datos económicos que están acompañados también porque es el año en que más han crecido los créditos personales para irse de vacaciones. Es decir, el pan para hoy y hambre para mañana. Ahora generamos mucha economía, pero como habrá que pagar los créditos, tendremos un posterior frenazo. Y de hecho, las ventas de las empresas están bajando por el incremento de precios. Y llevamos varios meses con bajadas globales de venta de las empresas. Y eso se acaba, digamos, notando en este país. Y con un paro enormemente alto. Tapado y camuflado, llamándolo de cualquier otra forma, menos parado, para que así no coloquen la estadística. Pero claro, estamos diciendo que un empleo estupendo es un empleo en que estás trabajando los 3 meses de verano y ya eres un fijo discontinuo y ya tienes un empleo estupendo en este país actualmente. Pero claro, es decir, como se dice, se manipula la información.
Y además, en general, el problema es que a la gente le gusta que le manipule. No quiere estarse preocupando por las cosas reales e importantes. Pues eso, el descuartizador de Asia y el morreo del presidente de la Federación de la Futbolista, pues es mucho más interesante. Y realmente es que era triste ver las noticias de este verano. El resto no pasaba nada. Porque incluso se puede hablar de un cierto control de las noticias cuando importa porque hay una guerra, pero que los periodistas españoles estén callando las noticias de los problemas que hay en España para dedicarse a estos temas es realmente penoso. Y lo de la guerra de Ucrania, pues bueno, hay una frase que se dice que en una guerra la primera baja es la verdad. Y además, en parte, tiene en parte razón y necesaria. La información es muy útil al enemigo. Por lo tanto, yo tengo que ocultar mis fracasos y potenciar mis éxitos. Estoy en contacto con una persona este verano que ha venido desde Ucrania, de la parte, digamos, más occidental, y contaba que debo poner un país, que aquello pues iba a desaparecer como país, pero porque no se veía gente. No había hombres para trabajar en el campo en las cosechas. Entre los que estaban en el frente, los que se habían ido y los que estaban en otras actividades, pues apenas había gente para trabajar. Y no sabemos realmente el número de bajas ucranianas, pero contaba que, bueno, que había noticias de muchos muertos. Pues no sabemos cuánto se podrá aguantar. Y la ofensiva ha avanzado muy poco y llegan ya las lluvias del otoño, con lo cual se dificultará el avance. Ya cedo la palabra. Muchísimas gracias, Fernando. Adelante, emitente general. Pues creo que se ha dicho casi todo, porque como los 10 mandamientos, al final se puede reducir todo a 2. Pero lo cierto es que España está en un momento crucial, está en un momento de difícil solución, que hay un gran empeño, y para mí, tanto interno como externo, en que la sociedad esté adormecida, como decía Fernando, que no es capaz de reaccionar. Estamos viendo cómo hay una izquierda que hoy también en una noticia está realizando campamentos paramilitares con sus jóvenes, en los cuales hacen instrucción de todo tipo, con armas y sin armas, y que se llaman revolucionarios de comunistas o algo así. Y todo esto está cogiendo un tufo, nada tranquilizador. Y entonces tienes que estar pensando ya en los garantes de que aquí haya y se mantenga una política, más que una política, una actitud de unidad nacional, de que España no desaparezca como están pretendiendo unos cuantos, con la connivencia de quien tenía que evitarlo. Ya no hay más que decir. Toquémonos los pantalones y el que crea, que le rece a Dios. Pues ahí queda dicho eso. Muchas gracias, mi teniente general. Mi general, ¿quiere aportar algo, por favor? No, está claro. Lo que ha dicho el teniente general está muy claro y tenemos que rearmarnos, reforzarnos, unirnos y intentar luchar contra la desinformación y el relato unificado que quieren imponer a toda la sociedad. Ahí queda dicho eso. Desde luego, el panorama es verdaderamente desolador. Ya la manipulación informativa a partir del duopolio. No olvidemos que sufrimos una dictadura televisiva. Hay solamente 2 canales de televisión. Los 2 los hemos visto a las órdenes del gobierno en el mes de julio, dándole a la matraca ahí para, digamos, acortar distancias electoralmente. No hay realmente una pluralidad informativa en España. Mientras haya un duopolio televisivo, solamente hay un pensamiento único. Se me ocurre, por ejemplo, hace poco ha salido en Italia una controversia, hace 43 años, el derribo de un avión civil
un DC-9 con 81 italianos muertos, se está hablando incluso de que puede haber sido un misil francés, es decir, realmente es importante que haya una libertad informativa y al menos que se exprese la gente, y el pueblo español tiene derecho a saber la verdad, ¿eh? Y ya para acabar una reflexión, hubo una época en la que el pueblo en España veía mucho las señales de la naturaleza. En la época de los almogávares, por ejemplo, por las tormentas, los ruidos de la fiera, es decir, había un apego a las señales de la naturaleza. ¿Qué señales recibimos hoy en día? Incendios, sequías, pandemias, volcanes. O sea, realmente España ya no es solamente la propia ciudadanía que está en un estado de convulsión total, es que la propia naturaleza, y eso también nos tiene que hacer a reflexionar, porque al fin y al cabo somos seres humanos y estamos apegados al terreno, ¿no? Y realmente el panorama es bastante desolador. O sea, realmente esto solo lo salvarán unos pocos españoles que se pongan de acuerdo, porque de luego el panorama es verdaderamente sombrío y la manipulación informativa es extrema a todos los niveles. Lo hemos visto este verano, con lo de Tailandia, con lo de el beso de Rubiales, y mientras tanto los temas esenciales, importantísimos, la inflación, la deuda pública, la cuesta de septiembre, el desempleo es verdaderamente aniquilado. Entonces, bueno, pues para eso está la Pica en Flandes y para eso estamos, desde luego, y en esta temporada, en esta nueva temporada, ese es nuestro compromiso, trasladar mensajes controvertidos, pero un punto de vista diferente a nuestra audiencia, a nuestros leales veteranos de las Fuerzas Armadas. Nada más, queridos oyentes, bienvenidos. Muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa y les emplazamos a la próxima semana. Muy buenas tardes a todos.